Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Alejandro Hernández González y en el video de hoy les estaré platicando sobre las herramientas básicas de la calidad, los beneficios que éstas traen, algunos casos de aplicación prácticos o ejemplos de aplicación y así como una breve explicación de lo que vienen siendo estas 7 herramientas junto con su composición y cómo generar cada una de ellas. La primera herramienta que veremos en el video de hoy se llama diagrama de Ishikawa. También es conocido como diagrama de causa y efecto o diagrama causal. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también diagrama de espina de pez, que consiste en una representación gráfica y sencilla en la que puede verse de manera de relación una especie de espina central, que es una línea en un plano horizontal, representando el problema a analizar, que describe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de los problemas y sus soluciones en las esferas como lo son la calidad de los procesos, los productos y los servicios. En la imagen de a continuación podemos ver cómo está estructurado este diagrama. El caso práctico que les presentaré el día de hoy para la aplicación del diagrama de Ishikawa lo pude obtener gracias a información de un amigo trabajando en Lala SADCB en Ciudad Industrial del Sur de Aguascalientes, Aguascalientes. Este ejemplo práctico podremos ver y analizar un diagrama de Ishikawa generado para un específico problema que es la producción de lotes de la empresa que tiene una producción paralizada en 3 turnos seguidos por el fallo de una maquinaria. El equipo del área de producción realizará un análisis de causa raíz para solucionar el problema que se ha encontrado. Se ha determinado ciertos factores en los cuales se podría clasificar la causa. Estas pueden ser las personas, los procesos, los controles, el diseño, la tecnología, o mejor dicho, maquinaria, y el medio ambiente, o factores que pueden ser también externos. Dentro de la verificación se determina que la maquinaria tiene múltiples problemas de diseño. Estos problemas no fueron detectados ni mitigados por los procesos de mantenimiento, y también se obvió informar algunas alertas mientras estaba en uso, o sea, como sonidos extraños de que ya estaba algo mal dentro de la maquinaria. Cuando algo empieza a sonar como tipo sonaja, es porque algún elemento de la maquinaria interno puede estar flojo o inclusive puede que ya se haya soltado. Bien, entonces el diagrama de Ishikawa terminó como lo estamos viendo ahorita mismo. Podemos analizar de la parte izquierda superior cómo se ve la causa del efecto del control, en el cual podemos ver que las dos conclusiones es de que el personal no está capacitado, ya que el sistema de control del área de la producción falló en reportar las fallas, los sonidos que hacía cuando ya no se escuchaba bien, y por ende los registros de mantenimiento carecen de detalles que son valiosos para poder determinar que la maquinaria se le pudo haber prevenido este fallo. Continuamos con el posible cauce del proceso. Como podemos darnos cuenta, no se cuenta con un proceso estandarizado, lo que cabe mencionar que es algo importantísimo dentro de cualquier empresa, ya que existe cierto instrumento que se llama libro de protocolos y procedimientos, en el cual todos los procedimientos de las maquinarias, de todo en sí dentro de la empresa, debe de estar estructurado con pasos de cómo se debe realizar de inicio a fin cierta actividad en específico. Por ende, deducimos que no existe ese libro con esos conocimientos y por ende no se cuenta con un procedimiento estándar, lo que quiere dar a entender de que tienen nociones de cómo se hace, pero no tienen un procedimiento fijo. Eso también está mal para la línea de producción. Dentro del factor de las personas, podemos ver que la persona
no informó al personal superior o a tu jefe inmediato de los ruidos extraños, como se hace referencia en la primera espina del control, y ya que no se contactó con el proveedor original de la maquinaria, no se pudo solucionar o no se pudo tener más información sobre el fallo hasta después de 14 horas, lo que atrasa todavía más la producción. Dentro de la espina de tecnología podemos encontrar la conclusión de que no se consideró al momento de la compra considerar un plan B, o mejor dicho, un sistema moderno de detección de fallas para que la máquina se detuviera de forma autónoma y no se siga dañando con el mismo paso del tiempo. Esto es muy útil en la automatización de las máquinas, ya que hay muchas veces que el operario no se da cuenta de fallas internas porque literal no se ha detenido la máquina. Dentro de la espina del diseño podemos darnos cuenta de que hay tres factores. La máquina no se apagó a tiempo cuando se presentó la falla, lo que obviamente arroja información de que la falla siguió y siguió, por lo que cabe deducir que se agrandó o se agravó el problema. Y dado que la dificultad para acceder al mantenimiento y reparación de esa falla es pues de alta dificultad, no podemos tener una reparación más rápida. Y todo eso por una fricción entre partes. Dentro de los factores externos o del medio ambiente, podemos destacar que el proveedor no brindó soporte después de la comunicación y que quitar la máquina requiere ensanchar la pared, lo que técnicamente incurre en más costos porque hay que comprar una maquinaria nueva porque la otra ya no tuvo solución y aparte hay que adecuar el espacio, el bien inmueble para que la maquinaria tenga todo el espacio necesario para poder funcionar bien. Y así es como llegamos al efecto de la falla de la maquinaria. Muy bien, entonces, como podemos ver, dentro de las causas encontradas se estableció las siguientes medidas, que es para lo que sirve el diagrama de Ishikawa, para establecer medidas de prevención y de reparación. Entonces, las medidas a las que se llegó a conclusión es capacitar al personal de mantenimiento y operativo sobre la detección de fallas y equipos en procedimientos operativos, establecer procedimientos estándares para las diferentes áreas que guían al personal al momento de realizar sus actividades, revisar los procesos, los requerimientos técnicos de las maquinarias y del proveedor para no volver a presentar ninguna falla en cuanto a la garantía. También es necesario establecer un plan de contingencias que defina los canales de comunicación para diferentes situaciones, patrón obrero, obrero patrón, ya que el flujo de información y de la comunicación es vital para poder evitar o prevenir este tipo de situaciones. El siguiente instrumento a analizar es la hoja de verificación, también llamada lista de chequeo o checklist en inglés, plantilla de inspección u hoja de control. Es un formato generalmente impreso, utilizado para recolectar datos por medio de la observación de una situación o de un proceso específico. Es una de las 7 herramientas de calidad y en el video de hoy vamos a analizar qué es una lista de chequeo. Una lista de chequeo es una herramienta impresa a modo de formato, utilizado para recoger y compilar de forma estructurada datos asociados a un proceso o situación particular definida. Los datos reunidos representan una entrada para el uso de otras herramientas de control de calidad, como el diagrama de Pareto o de dispersión. En este sentido, la hoja de verificación es una herramienta genérica utilizada para multitud de propósitos que van más allá de la calidad.
Pero, ¿para qué sirve una hoja de chequeo? Bien, la hoja de chequeo tiene como función en el campo de la calidad cuantificar los defectos por producto, cuantificar los defectos por localización, cuantificar los defectos por causa y saber cuál es la causa. O para simplemente realizar un seguimiento de las actividades de un proceso. Como su nombre lo dice, lista de verificación. Ir palomeando lo que ya se ha hecho y lo que no, pues continuar con eso. Así pues, la lista de chequeo es una puerta de entrada para otras herramientas de control de calidad. Sin datos no habrá solución. De ahí la importancia de esta hoja. Pero bien, hay varios tipos de hojas de chequeo. Está la hoja para el registro de los datos, está la hoja que nada más es la lista de chequeo y está la hoja de localización. Algunos ejemplos que podemos tener son la hoja de chequeo con escala de medición, con la que evaluamos la forma de distribución de probabilidad para construir después de una distribución de frecuencia. En este tipo de hojas clasificamos la mediación según una serie de categorías o parámetros. Además nos permite trazar límites de especificación. La hoja de chequeo con frecuencia normalmente define cuántas veces se presentó un problema durante el proceso, contabilizándolos de inicio a fin, dando su total. Y la hoja de chequeo por clasificación es básicamente lo mismo que la hoja de chequeo de frecuencia, solamente que con la opción de clasificar por día, mes, año, horario, turno o el acote que el usuario prefiera. La siguiente herramienta de la cual vamos a platicar son los histogramas. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, teniendo en cuenta que la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Esto quiere decir que la altura de cada barra estará dada por la frecuencia absoluta de cada intervalo o de cada valor. Un histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable en el estudio. Usamos los histogramas cuando analizamos variables continuas o cuando trabajamos con variables discretas que toman un gran número de valores y son agrupadas en intervalos. Cuando tenemos variables cualitativas, se emplean los diagramas de barras, los comunes y normales. Ahora, ¿cómo construir un histograma? Partimos desde la tabla de frecuencias con datos agrupados y seguimos los siguientes pasos. Número 1. En el eje horizontal, el eje de las X, colocamos los límites de cada clase. Opcionalmente podemos colocar las marcas de clase. 2. En el eje vertical, el eje de las Y, colocamos las frecuencias. Se suele tomar la frecuencia absoluta. Esto quiere decir que se suele tomar la frecuencia o el número de veces que se repite ese mismo dato. Pero también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual. 3. Dibujamos las barras de cada clase teniendo en cuenta que la altura de cada barra es igual a la frecuencia. En el ejemplo que estamos viendo, podemos ver las marcas de clases, las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas y la frecuencia porcentual. Esto quiere decir que de los intervalos del tiempo de llamadas de 0 a 60 minutos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. 6 clases y un total de muestras de 40, como lo puede decir la frecuencia acumulada hasta el final o la frecuencia absoluta del total. Ahora, teniendo en cuenta esta tabla de frecuencias, pasaremos a realizar el gráfico de barras del ejemplo. Como podemos ver, del lado izquierdo, en el eje de las Y, el eje vertical,
están las frecuencias absolutas, que van de 0 a 14. El 0 es el origen, siempre va a encontrarse ahí. Pero ¿cómo saber hasta qué número vamos a tomar en cuenta para la frecuencia absoluta? Pues vamos a la tabla de frecuencias y en la sección de frecuencias absolutas vemos cuál es el más alto. Vemos que en este caso puede ser 12, pero para darle un poco de estética a la gráfica de barras, no tomamos el 12 como el límite, le damos un margen más de cómo vaya incrementando la secuencia de la frecuencia absoluta, que en este caso es de 2 en 2, múltiplos de 2. Es por eso que se toma como frecuencia absoluta al límite el 14. Y ya solo por clases vamos poniendo las barras que vayan correspondiendo para darle el toque final y mediante colores o algún tipo de segmentación dividir las barras para que sea más notable la diferencia. La siguiente herramienta para analizar lleva por nombre diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en un orden de mayor a menor frecuencia. Esto está basado en el principio de Pareto. Este diagrama también es llamado curva cerrada o distribución ABC por el principio de Pareto. Es una gráfica para organizar datos de forma en la que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Este diagrama permite asignar un orden de prioridades. Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, pocos vitales, muchos triviales, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos que son triviales a la derecha. Este es el orden de prioridades. También facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como los fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hacen que sean originados el 80% de los defectos, y estos rebotes internos al pronosticar. ¿Cuándo utilizar un diagrama de Pareto? Pues bien, los diagramas de Pareto se utilizan para analizar los datos sobre frecuencia de problemas o de causas en un proceso. Cuando muchos problemas o causas y se desea centrarse en la más importante y que normalmente llega a originar más problemas. Cuando se desea analizar las causas de un problema enfocándote en sus componentes específicos. Cuando comunicarse con otros a través de datos de manera visual. Aquí estamos viendo la imagen de cómo se conforma un diagrama de Pareto. En este ejemplo podemos ver que múltiples problemas conllevan a diferentes costos incurridos. Los problemas están en un orden en el que nos cuesta más, así que más nos surge solucionar. Es por eso que está ese orden y que debemos de seguir para llegar a una mejor resolución. ¿Cómo hacer un diagrama de Pareto? Primero debemos de seleccionar los aspectos que se van a analizar. Normalmente se resuelven con la pregunta ¿cuál es el problema? Y las causas que se van a tratar. Después seleccionamos la unidad de medida para el análisis.
la cantidad de ocurrencias, los costos o alguna otra medida de influencia. Después seleccionamos el periodo del tiempo para el análisis de los datos. Por ejemplo, un ciclo de un trabajador, 8 horas, un día completo, 24 horas, una semana, un mes, etcétera. Lo que más sea el tipo que más nos vaya a servir de información, mensual, semanal, anual. Después debemos de relacionar los aspectos de izquierda a derecha, en el eje horizontal, en el orden de magnitud decreciente de la unidad de la medida. Las categorías que se tienen la menor medida de los aspectos pueden combinarse en otra categoría que sea más o menos igual para estarlo colocando a la derecha. Posteriormente, encima de cada aspecto se dibuja un rectángulo cuya altura represente la magnitud de cada medida por cada aspecto. Debemos posteriormente construir una línea de frecuencia acumulada sumando las magnitudes de cada aspecto de izquierda a derecha, para después utilizar el diagrama de Pareto para identificar los aspectos más importantes para el mejoramiento de la calidad. A continuación, veremos un caso práctico de la aplicación de un diagrama de Pareto a una cadena de hoteles. El problema en cuestión será el número de quejas recibidas en una sola sucursal. El hotel es llamado el Hotel Brisas del Mar. Ha recibido en el último semestre numerosas quejas sobre el servicio. Esto está afectando negativamente el desempeño del sistema de la gestión de la calidad, repercutiendo negativamente en la satisfacción de los clientes. Las quejas son variadas, así que los responsables de los procesos se reúnen y deciden hacer un diagrama de Pareto para determinar la causa predominante y trabajar sobre ella. Número 1. El equipo de trabajo recopila las posibles causas del problema a través de las listas de verificación, los resultados de encuestas y las quejas. También la frecuencia con la que ocurren. Quedaré una tabla como la que te muestro a continuación. Con esta tabla, con esta información, se realiza mediante algún procesador de información o de textos, que en este caso podemos utilizar Excel, para generar el siguiente diagrama de Pareto. En este caso, la causa que más peso tiene es la información sobre las excursiones es insuficiente. El equipo decide que va a trabajar sobre esta causa, buscando más causas a través de otros diagramas de Pareto, como te muestro a continuación. Se pueden utilizar también otras herramientas, como el diagrama de causa y efecto. 2. Cuando el equipo vuelve a repetir el procedimiento anterior, queda representado de la siguiente forma. Y este es el diagrama de Pareto que se genera. 3. Llegado al punto en el que el equipo decide reunirse con los guías para identificar la profundidad de esta causa. Y es así como se va a empezar a tratar a dar solución al mismo problema detectado que con el primer diagrama de Pareto, que es que los guías son carentes o carecen de información en las excursiones, haciendo así el servicio de excursión deficiente para los clientes hasta insatisfactorio. Esta es la causa de la imagen negativa que se puede estar generando para la empresa. Y la solución, capacitar mejor a los excursionistas, a los guías, mejor dicho, para que den a los excursionistas una buena excursión, una excursión de calidad. A continuación, analizaremos el diagrama de dispersión como una herramienta más
básicas de la calidad. El diagrama de dispersión permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo, X y Y, uno de cada conjunto. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos. La relación entre los conjuntos asociados de datos se infiere a partir de la forma de estas nubes. Una relación positiva entre X y Y significa que los valores crecientes de X están asociados con los valores crecientes de Y. Una relación negativa significa que los valores crecientes de X están asociados con los valores decrecientes de Y. ¿Para qué se usa un diagrama de dispersión? Entre sus usos está descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos y confirmar las relaciones anticipadas entre esos conjuntos de datos. El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad o un problema de calidad y su posible causa. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un diagrama de dispersión? Empezaremos a recolectar los datos pareados de X y Y, o sea, simultáneos. A partir de estos dos conjuntos asociados de datos, cuya relación va a ser el objeto de estudio, es conveniente contar con 30 pares de datos aproximadamente. Para generar la gráfica de dispersión debemos de rotular el eje X y el eje Y. El eje X horizontal, el eje Y vertical. Después debemos encontrar los valores mínimos y máximos, como para tanto el conjunto de datos de X como para el conjunto de datos de Y. Estos serán los límites para las escalas de los valores horizontales y verticales respectivamente. Después debemos de plotear los datos pareados. Cuando haya dos datos de pares que tengan los mismos valores, dibujar círculos concéntricos al punto del ploteado, para después examinar la forma de la nube de los puntos y descubrir los tipos y fuerzas de las relaciones. Cuando hablamos de la relación entre dos tipos de acciones, nos referimos a una relación de causa y de efecto, a una relación entre causa y efecto, y a una relación entre causa y una o dos más efectos. Correlación. La correlación no es más que cómo se relacionan ambas variables entre sí. La siguiente tabla nos va a explicar más de la correlación. Como podemos ver, la tabla dice una posible correlación negativa. El aumento de X provocará una tendencia de la disminución de Y. Una correlación negativa es un aumento de X que causará una disminución de Y. Una correlación positiva, un aumento de Y depende de un aumento de X. Y una posible correlación positiva, un aumento de X provocará una tendencia a un aumento de Y. O la correlación nula o sin correlación. La gráfica no sigue ningún tipo de tendencia, los puntos se encuentran totalmente dispersos. Y a continuación te muestro ejemplos de estos tipos de correlación. Ahora nos vamos con el ejemplo. Vamos a dar un ejemplo práctico de utilización de este diagrama y al final una breve conclusión. Una empresa de fabricación de jabón se plantea cambiar la composición de uno de sus productos, utilizando una materia prima que es nueva. Antes de tomar una decisión, la empresa decide realizar un ensayo para estudiar la posible relación entre la utilización de dicha materia nueva y el número de conformidades.
Para ello se analizan los lotes con diferentes porcentajes de la nueva materia prima y se toman los siguientes datos. Con estos datos se elabora mediante un procesador de información o de datos la gráfica de dispersión con la línea de tendencia central, que como sabemos es el valor más óptimo y más satisfactorio para la empresa, que en este caso es para el jabón con un porcentaje de la nueva materia prima. ¿Cuál es la conclusión? En conclusión, el número de muestra que presenta una nueva materia prima en porcentaje de 0.5 es el porcentaje ideal para producir el producto con la nueva materia prima, como lo podemos confirmar en la gráfica y en la tabla, porque es el único punto que cae exactamente en la línea de tendencia central. Y por último, la séptima herramienta, el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es un método de muestreo probabilístico y es de una forma aleatoria, en el que la población se divide en dos o más subgrupos, que llamaremos estratos, de acuerdo con un atributo o más en común. El muestreo estratificado pretende garantizar que la muestra represente subgrupos o estratos específicos. En consecuencia, la aplicación del método de muestreo estratificado implica dividir la población en diferentes subgrupos, como podemos ver en las imágenes. El tipo de muestreo del estratificado es proporcional. Esto implica determinar el tamaño de la muestra como su totalidad y lo que representa cada estrato, como se puede ver en la imagen. ¿Cuándo debemos utilizar el muestreo estratificado? Pues bien, el muestreo estratificado se utiliza cuando la población objetivo de interés de un investigador es significativamente heterogénea. Esto quiere decir que es fácil de identificar lo que hace que la población sea diferente entre ellos. El investigador quiere destacar subgrupos específicos y obtener información de esos subgrupos, de los estratos, cuando de toda la población nada más nos interesa cierto tipo de personas o cierto tipo de grupo de interés. También cuando el investigador quiere observar las relaciones entre dos o más subgrupos. Esto es una comparativa entre los estratos que hay dentro de la empresa, por así decirlo. Todo esto lo podemos aterrizar en un ejemplo de que la empresa es la población universo y los estratos que podemos obtener de ella son los diferentes productos que pone a la venta. Podemos hacer una investigación sobre esos productos y sobre las mejoras posibles que se le puede hacer, como es la primera parte. También podemos inferir entre los mismos productos y comúnmente el objetivo del investigador es crear muestras representativas para los segmentos más pequeños. Al usar el muestreo estratificado, los investigadores tienen una presión estadística más alta de comparación que con un muestreo aleatorio simple. Esto se debe al hecho de que la variabilidad dentro de los subgrupos es menor en comparación con las variaciones cuando se trata con una población en general. Para hacer un muestreo estratificado debemos de realizar el siguiente proceso. Primero, divida la población en estratos o subgrupos que tengan cualidades y atributos similares entre cada estrato. Segundo, tomar una muestra aleatoria de cada estrato, el número que sea proporcional
al tamaño del estrato de la población. Tercero, agrupar los subconjuntos de estratos para formar una muestra aleatoria. Cuarto, realizar el análisis. A continuación, platicaremos de un caso práctico para el estudio de la producción de leche de un rebaño, también de la empresa Lala. Bueno, de un colectivo que le compra leche a terceras personas para llevárselas a Lala. Entonces, al permanecer todos los demás factores constantes, los mismos potreros, la misma alimentación y las mismas condiciones climáticas del rebaño, hay que aclarar este tipo de información para las variables. Por desglose, las vacas se encuentran así en la siguiente imagen: su proporción, el número de vacas y la raza. Como podemos ver, la advertencia con este estudio es que los investigadores solo tienen recursos suficientes y tiempo para manejar una muestra de 400 animales. Por lo tanto, la muestra debe representar con precisión la población más grande de las 2000 vacas que hay en la hacienda. En este caso, se va a realizar un muestreo estratificado, ya que es la mejor opción para implementar en el estudio de la investigación específica. Entonces, ¿cuántas vacas de cada raza deben incluirse en la muestra de 400? Para determinar esto, los investigadores simplemente tomarían las 400 vacas Holsteins de la población de una muestra aleatoria simple de 80 animales de esa raza. De las 400 vacas pardas suizas en la población, también por azar, otras 80. A partir de las 1000 vacas mestizas, seleccionarían aleatoriamente a 200 vacas. Y de las 100 vacas criollas, escogerían solamente 40. Estos números son representativos a cada estrato de vacas. Y aquí está el desglose por el número de vacas de la muestra, con su porcentaje. Las ventajas del muestreo estratificado es que una muestra estratificada puede proporcionar mayor precisión que una muestra aleatoria simple del mismo tamaño, debido a que proporciona una mayor precisión y una mejor muestra estratificada a menudo, que requiere una muestra más pequeña, lo que se traduce en un ahorro de dinero. La muestra estratificada puede protegerse contra una muestra no representativa, y así nos podemos asegurar de obtener suficientes puntos de muestra para respaldar un análisis separado de cualquier subgrupo. Pero este método también presenta algunas desventajas. La aplicación del muestreo aleatorio estratificado requiere el conocimiento de la membresía de los estratos a priori. El requisito de poder distinguir fácilmente entre estratos en el marco de la muestra puede crear dificultades a niveles prácticos. O sea, cuando no tienes claro la segmentación que va a haber entre los subgrupos, puede haber dificultades. El proceso de la investigación puede llevar más tiempo y resultar más costoso debido a la etapa adicional en el proceso del muestreo. La elección del método estratificado agrega cierta complejidad al plan de análisis, ya que también no cualquiera va a poder hacer este tipo de muestreo.